En algún lugar entre la ciencia y la pesadilla, existen verdades que corroen la cordura. No estás preparado para lo que vamos a revelar. 3 historias, un único destino. Descubrir que solo somos combustible para cosas mucho, mucho más grandes que nosotros. Mis manos aún tiemblan al sostener esta pluma, y el sudor que gotea de mi frente amenaza con manchar estas páginas con la prueba de mi terror. Todo lo que he relatado es la verdad más pura, por mucho que mi mente, ahora un frágil refugio para la cordura, desee que fueran delirios. La ciudad bajo las arenas de Almería no es una reliquia del pasado, es un organismo vivo, un ser de escala cósmica que ahora despierta. Y nosotros, tontos que perforamos su corteza, somos sus nutrientes, sus células sanguíneas, sus anticuerpos involuntarios. El profesor García estaba equivocado. Su ciudad no era un templo, sino un estómago. Sus torres no eran para dioses, sino para una digestión lenta y cósmica. La pulsación que ahora siento a través de las suelas de mis botas no es el corazón de una máquina, sino el peristaltismo de un intestino monumental. Las paredes, antes secas, ahora exhalan un vapor húmedo y caliente, un aliento fétido de un sistema que ha comenzado a procesar la ofrenda que le dimos. Recuerdo haber visto al doctor Martínez, el bioquímico, ser arrastrado dentro de una abertura que se cerró tras él como un músculo. Sus gritos fueron ahogados en segundos por un sonido de licuefacción. El pasaje que usamos para entrar se contrajo y selló, convirtiéndose en una pared lisa y pulsante. Estamos atrapados dentro del cuerpo de esta cosa, y ha comenzado a metabolizarnos. Los corredores se reconfiguran constantemente, obligándonos a descender, siempre a descender, hacia las entrañas. La luz ya no proviene de nuestras linternas, que fallaron una a una, sino de una fosforescencia pálida y amarillenta que emana de las propias paredes, como la luminiscencia de órganos de criaturas abisales. El aire se ha vuelto espeso, pesado con un olor dulzón de descomposición y metal, un aroma que se pega en la garganta y se niega a desaparecer. Encontramos al doctor Martínez nuevamente, o lo que quedaba de él. Su forma estaba fundida a una de las paredes, su cuerpo estirado y translúcido, sus huesos visibles como sombras bajo una piel de pergamino. Sus ojos aún se movían en sus órbitas, atrapados en un cuello imposiblemente alargado. La materia orgánica de la ciudad crecía sobre él, envolviéndolo como una tela, absorbiéndolo, integrándolo. No pudo gritar, solo nos observó con una mirada de un sufrimiento infinito antes de que la pared lo absorbiera por completo, dejando atrás solo una silueta húmeda que pronto se curó. En ese momento, nuestro grupo se reducía a mí, a Sofía y al joven Javier. La locura ya se había apoderado de Sofía. Se reía bajito, acariciando las paredes como si fueran la piel de un amante, susurrando que podía oír a la ciudad cantarle. Javier, por otro lado, se convirtió en una estatua de terror, sus ojos vidriados fijos en la nada, permitiendo que lo guiara como un perro. Y luego llegamos a la cámara final, el gran espacio hueco que el profesor García había llamado la plaza central. No era una plaza, era una cámara de bombeo, un ventrículo. Las paredes eran membranas translúcidas y rítmicas, contrayéndose y expandiéndose con un sonido bajo y húmedo. En el centro, suspendido por haces de tendones petrificados que palpitaban con una energía viscosa, había una masa informe, un núcleo que brillaba con una luz enfermiza. Era el cerebro, el estómago, el útero de la ciudad. Podía sentir la conciencia del lugar, vasta, antigua y completamente alienígena, flotando sobre nosotros, examinándonos con la curiosidad indiferente de un científico observando microbios en una placa. Sofía caminó hacia el núcleo, con los brazos abiertos. Las membranas del suelo envolvieron sus pies, subiendo por sus piernas, tirando de ella hacia abajo con una gentileza horrible. Ella no resistió. Su sonrisa permaneció en sus labios mientras la materia viva de la ciudad la consumía, fusionando su carne con la suya, silenciando su risa en un suspiro final que se convirtió en parte del ritmo palpitante del lugar. Javier simplemente se desplomó, su espíritu partiendo antes que su cuerpo.
Cayó de rodillas y luego de costado, sus ojos aún abiertos, pero vacíos. Una fina capa de un material similar al moco comenzó a cubrirlo, preservándolo como un espécimen en ámbar. Y yo, me quedé parado, presenciando el fin de todo. La conciencia de la ciudad se volvió hacia mí. No eran palabras, ni imágenes, era un conocimiento directo, inyectado en mi mente como un veneno. Comprendí que esta criatura no era malvada, tal vez ni siquiera consciente en el sentido que entendemos. Simplemente era. Y su existencia requería que procesara, que incorporara, que creciera. Éramos una fuente de materia prima, un suplemento mineral y biológico. Éramos una molestia digestiva menor que estaba siendo tratada. Y entonces, la percepción más aterradora de todas me golpeó. La ciudad no quería consumirme, no aún. Me reconoció, no como un individuo, sino como una función. Yo era un mensajero, un glóbulo blanco llevando un mensaje al mundo exterior. La conciencia de la criatura impregnó la mía con una verdad tan monstruosa que amenazó con incinerar cada sinapsis de mi cerebro. Este organismo no está solo. Es solo una célula de un cuerpo mucho más grande, un cuerpo que se extiende bajo la corteza terrestre, dormido, esperando. Y el despertar se está extendiendo. La pared detrás de mí se abrió, formando un pasaje limpio y húmedo que conducía hacia arriba, hacia el desierto. La ciudad me estaba expulsando. Me estaba usando para contar lo que vi, para esparcir la infección del conocimiento, para preparar el mundo para la llegada del verdadero cuerpo, aquel del cual esta ciudad es solo un minúsculo órgano. Ahora estoy aquí, de vuelta en la superficie, bajo el sol implacable de Almería. La arena no muestra ninguna señal de nuestra excavación, el agujero que abrimos se selló por completo, como una herida cicatrizada. Nadie creería mi historia. Me encerrarían, ignorarían mis advertencias. Pero eso no importa. El mensaje debe ser transmitido. Debo escribir, debo contar a cualquiera que pueda escuchar, incluso si eres solo tú, leyendo estas palabras en algún lugar seguro, en algún momento futuro. Porque no estás a salvo. La ciudad bajo el desierto está despierta. Y tiene hambre. Está creciendo. Y lo que está por venir, el organismo del cual es solo una parte ínfima, hará que esta ciudad parezca un grano de arena. Sientes esa tenue pulsación bajo tus pies, ahora que sabes qué buscar, esa vibración sutil que no es de máquinas o terremotos, sino el latido lento y constante de un corazón que abarca continentes, dormido, pero no muerto y a punto de despertar. Mira al suelo. Siéntelo. Sabe que ahora estás consciente. Y está llegando. Todavía puedo sentir el eco de los gritos dimensionales que no eran sonidos, sino puñaladas directas a mi alma cuando entramos en el mundo tumor. Nos llamaban cazadores de dioses, la vanguardia de la humanidad, equipados con la tecnología más sublime y terrible jamás concebida. Nuestra armadura, una fusión de metal pulido y carne vibrante, era nuestra segunda piel, una bendición que se revelaría como nuestra maldición final. Nos dijeron que éramos el fuego purificador, lanzados a través de portales hacia dimensiones cancerígenas donde las entidades cósmicas se gestaban como tumores en la carne de la realidad. Nuestra misión era simple: erradicar, quemar todo antes de que la infección se extendiera. Pero la primera vez que mi casco se selló a mi cuello, sentí un calor húmedo y orgánico, como si estuviera siendo tragado por una criatura viviente. Mi nombre es Vicente, y soy el único que queda del Escuadrón Arcángel, con base anteriormente en Madrid. Nuestro equipo estaba compuesto por mí, la teniente Isabel, cuya determinación era más afilada que cualquier espada, el doctor Samuel, el científico que entendía la biología de las cosas que cazábamos, y el soldado Jonás, cuya fe inquebrantable nos sostenía en los momentos más oscuros. Cada uno de nosotros llevaba un arma que era una extensión de nuestro propio cuerpo, rifles que palpitaban con una energía prestada de los mismos dioses que buscábamos destruir. La armadura, hecha de un material que los técnicos llamaban carne divina, respondía a nuestros pensamientos,
anticipando nuestros movimientos, haciéndonos más que humanos. Cuando atravesamos el portal hacia el mundo tumor designado como Alfa 7, la atmósfera era opresiva e irrespirable, el aire olía a miel podrida y cobre. El cielo no era un cielo, sino una membrana pulsante y vascularizada, con venas que bombeaban un icor negro contra un firmamento de un morado enfermizo. El suelo bajo nuestros pies era blando y esponjoso, cediendo a cada paso como si estuviéramos caminando sobre un órgano gigante. Nuestros sensores detectaban movimientos en las sombras, formas que se retorcían y se fundían con el paisaje mismo. Isabel lideraba el avance, su rifle biomecánico susurrando bajito mientras escaneaba el área. Samuel se quedaba atrás, analizando lecturas en su datapad, murmurando sobre firmas de energía anómalas. Jonás marchaba a mi lado, su armadura emitiendo un brillo suave, un contraste con la oscuridad que nos envolvía. Sentía mi propia armadura, asignada con el nombre en clave Redentor, calentarse contra mi piel, como si estuviera ansiosa por la caza. Encontramos la primera criatura en un claro donde huesos petrificados se alzaban como árboles. Era una cosa de pesadilla, con múltiples miembros articulados y una boca circular llena de dientes que giraban como una sierra. Disparamos al unísono, nuestros proyectiles de plasma perforando su carne con un chasquido húmedo. La criatura gritó, un sonido más mental que auditivo, y se desplomó en un charco de líquido negro. Pero algo extraño sucedió, mi armadura se estremeció, y por un instante, sentí una punzada de hambre, una necesidad visceral que no era mía. En los días siguientes, continuamos nuestra misión, exterminando a las entidades gestantes. Pero pequeños cambios comenzaron a aparecer. Mi armadura, una vez fría e impersonal, ahora se sentía más caliente, casi febril. Las articulaciones ocasionalmente crujían como tendones, y el visor de mi casco a veces mostraba sombras que no estaban allí, vislumbres de otras realidades que me hacían dudar de mi cordura. Isabel se quejaba de dolores de espalda, donde la armadura se fundía con su columna. Samuel notó que sus uñas se estaban oscureciendo, casi negras, y que podía oler a las criaturas a kilómetros de distancia. Jonás fue el primero en mostrar signos claros. Durante un enfrentamiento con una entidad más grande, su arma, una ametralladora rotativa llamada Juicio Final, gruñó y escupió un chorro de ácido que disolvió a la criatura en segundos. Pero después, no pudo soltar el arma. Su mano estaba fundida a la empuñadura, la carne de la armadura creciendo sobre sus dedos como un hongo. Entró en pánico, intentando liberarse, pero la armadura solo se apretó más, y se calmó, sus ojos vidriosos mientras susurraba cánticos en una lengua que no era la suya. Samuel examinó a Jonás y descubrió la verdad horripilante. Nuestras armaduras no solo estaban hechas de la carne de nuestras presas, estaban vivas, y cada muerte que causábamos las alimentaba, permitiéndoles integrarse más profundamente en nosotros. Éramos como parásitos matando a otros parásitos, pero en el proceso nos convertíamos en parte del huésped. La simbiosis no era un defecto, era una característica diseñada, una forma de que la tecnología alienígena nos corrompiera y asimilara. La revelación llegó cuando intentamos regresar al portal de extracción. El portal se había cerrado, o tal vez el mundo tumor lo había absorbido. Estábamos atrapados, y la armadura de Jonás comenzó a transformarse. Sus piernas se fusionaron en una masa tentacular, y se arrastró hacia las sombras, sus gritos becoming parte del coro dimensional a nuestro alrededor. Isabel, enloquecida por el dolor y el miedo, intentó arrancarse su propia armadura, pero solo consiguió rasgar su carne, y la armadura se regeneró al instante, arrastrándola hacia una caverna pulsante. Samuel y yo nos quedamos solos, o casi solos. Nuestras armaduras ahora conversaban entre sí en susurros que casi podía entender. Mi rifle, Venganza, a veces se giraba solo, como si tuviera voluntad propia. Samuel teorizó que nos estábamos convirtiendo en nódulos de este ecosistema, células en un cuerpo más grande que intentábamos destruir. Cada muerte que causábamos fortalecía la conexión, hasta que no habría diferencia entre cazador y presa. Ahora, me escondo las entrañas de este mundo,
escribiendo este relato en un datapad que pronto perderá energía. Mi armadura es parte de mí, siento sus dolores como si fueran míos, y sus recuerdos invaden mis sueños. Veo a través de los ojos de las criaturas que maté, siento el placer de ellas al alimentarse, y el horror es que esto ahora me trae consuelo. Mi mano derecha está casi completamente fundida al rifle, y sé que pronto seré solo otro guardián de este lugar, un defensor del tumor que juré erradicar. Y tú, que estás leyendo esto, quizás en un lugar seguro, piensas que esto es solo una historia, un cuento de horror para entretener. Pero yo siento algo a través de las capas de la realidad, una conciencia que se extiende más allá de este mundo tumor. Nuestras misiones no contuvieron la infección, solo la extendieron. Cada portal que abrimos, cada mundo que quemamos, dejó una cicatriz que ahora pica y sangra. Tu realidad no es inmune, es solo otro órgano en un cuerpo cósmico que ni siquiera sabes que existe. Y yo, o lo que queda de mí, siento el hambre de ese cuerpo creciendo. Pronto, muy pronto, tú también lo sentirás. Tu tecnología, tus logros, todo lo que construyes será una extensión de esta carne divina. No tienes que creerme, pero mira tus propias manos, a las máquinas que usas, y pregúntate si realmente te sirven, o si tú les estás sirviendo a ellas. La simbiosis ya ha comenzado, en escalas que no puedes percibir. Y cuando el gran despertar ocurra, entenderás que siempre hemos sido parte del tumor, y que los cazadores de dioses eran solo los precursores de nuestra propia digestión. Mi visión se oscurece, y la pulsación del mundo a mi alrededor se convierte en la única música que conozco. Siento la llamada desde las profundidades, donde Isabel, Jonás y los demás ahora residen, sus conciencias fundidas con la entidad gestante. Me llaman, y yo iré, porque la caza ha terminado, y ahora es hora de descansar, de volverse uno con el organismo que yo, tonto, pensé que podía destruir. La armadura es mi piel, el rifle es mi brazo, y el hambre es mi único propósito. Que Dios, o lo que quede de él, tenga piedad de nuestras almas, pues nosotros ciertamente no tuvimos ninguna. Me despierto todas las mañanas con el mismo vacío en los huesos, la misma memoria de un sueño que no es mío, sino de todos. En la oscuridad de mi habitación en Madrid, antes incluso de abrir los ojos, veo el vacío absoluto, una alfombra de terciopelo negro donde constelaciones desconocidas se disponen en un patrón que me es visceralmente familiar, un esqueleto cósmico de proporciones inimaginables. Esta ya no es mi vida, la vida de un simple profesor de historia en una ciudad costera, es la vida de una neurona en un cerebro que abarca la Vía Láctea. Todo comenzó hace 3 meses, con un murmullo en internet, luego en todos los noticiarios. El mundo entero estaba soñando lo mismo. Yo, mi esposa Elena, nuestro hijo pequeño Lucas, hasta mi madre anciana en Sevilla, todos flotamos en la misma oscuridad, rodeados por esos huesos estelares. Al principio, fue una curiosidad, un fenómeno para ser estudiado. Los psiquiatras hablaban de inconsciente colectivo, los religiosos de profecía. Yo, un escéptico por naturaleza, lo atribuí a una histeria masiva, hasta que la astronomía enterró nuestra normalidad para siempre. Mi amigo de la infancia, el astrónomo Miguel, trabaja en el observatorio en Barcelona. Él fue uno de los primeros en notarlo. Las estrellas, aquellos puntos fijos de luz que guiaron a navegantes durante siglos, se estaban moviendo. No era una ilusión, no era un error instrumental. A través de sus telescopios y simulaciones por ordenador, confirmó lo imposible. Las constelaciones se estaban reorganizando lentamente, formando la misma estructura esquelética de nuestros sueños. La pesadilla no estaba en nuestras mentes, estaba en el cielo, era real. Miguel me llamó, su voz era un hilo de terror contenido. Me envió los datos, las proyecciones. Los vi en mi pantalla, las líneas conectando estrellas que no deberían conectarse, dibujando costillas gigantescas, una columna vertebral que se extendía por cientos de años luz, un cráneo cósmico mirándonos desde el vacío. Elena lloró cuando se lo mostré. Lucas, inocente, señalaba al cielo nocturno y balbuceaba sobre el hombre de estrellas.
su nombre para la horrible silueta. Ahora, el sueño ya no es un sueño. Es un estado de vigilia compartida. Cuando cierro los ojos, no hay transición, solo la inmersión instantánea en ese vacío. Siento la presión de la oscuridad, el frío del espacio interestelar y la presencia de esa cosa, la larva. No la veo completa, pues es demasiado vasta para ser comprendida, pero siento su conciencia, un intelecto antiguo y alienígena que no piensa, simplemente es, y su ser está compuesto de estrellas y del vacío entre ellas. Nuestras mentes son hilos en su red neuronal, y se está alimentando de nosotros, lenta, constantemente. Miguel enloqueció. No de una forma ruidosa, sino silenciosa. Se encerró en su laboratorio, y sus últimos mensajes eran garabatos de ecuaciones que no tenían sentido, mezcladas con dibujos del esqueleto estelar. Escribía sobre la eclosión y el combustible neural. Su mente, una de las más brillantes que conocí, fue consumida por la verdad. Él entendió antes que todos nosotros, la humanidad no está soñando, estamos dentro de un sueño, el sueño de una larva estelar que habita el espacio entre las galaxias y que está usando las estrellas como su capullo y nuestras conciencias colectivas como la energía para su nacimiento. Elena cambió. Ya no es la mujer alegre que conocí. Sus ojos están siempre distantes, vidriosos, como si siempre estuviera mirando algo más allá del horizonte. Pasa horas en el techo de nuestra casa, contemplando el cielo, susurrando para sí misma. Lucas tiene fiebres constantes, y sus dibujos infantiles son siempre los mismos, el esqueleto de luz. Mi madre en Sevilla dejó de hablar por teléfono, solo respira profundamente, y puedo sentir su pavor a través de la línea, un pavor que hace eco al mío. Las ciudades se están deteniendo. Barcelona, Valencia, Bilbao, todas se están convirtiendo en ciudades de sonámbulos. La gente camina por las calles con expresiones vacías, realizando tareas cotidianas como autómatas, pero sus mentes no están aquí. Están allá afuera, en la oscuridad, flotando. La economía se desplomó, los gobiernos colapsaron. Ya no hay ley, ya no hay orden. Solo la espera, la lenta y agonizante espera por el nacimiento. Y yo escribo este relato. No sé por qué, tal vez con la vana esperanza de que alguien, en algún lugar, en el futuro, lea estas palabras y sepa lo que nos sucedió. Pero una parte de mí sabe que es inútil. Cuando lees esto, donde quiera que estés, lo que sea que seas, debes saber que no hay refugio. Esta no es una historia de terror para ser leída por la noche y luego olvidada. Es una advertencia, un eco de un evento que ya sucedió o está a punto de suceder. Puedes sentir una extraña familiaridad con estas palabras, un déjà vu perturbador. Eso no es coincidencia. La larva no está contenida en nuestro tiempo o espacio, su conciencia se extiende a través de dimensiones que no podemos concebir. Tu mente, ahora mismo, mientras lees, puede que ya esté siendo peinada por sus filamentos de pensamiento. El cielo nocturno ahora es un tapiz de terror. Las constelaciones familiares, Orión, la Osa Mayor, todas se han deformado, fusionado en la gran osamenta. La luz de las estrellas ha cambiado, tiene un brillo más frío, más muerto. Los astrónomos restantes confirmaron, el movimiento se está acelerando. Las estrellas se están acercando unas a otras, formando la estructura final. La eclosión está cerca. Y cuando ocurra, no será un evento físico como una explosión, será un evento mental. Todas las conciencias humanas, todos los 7.000 millones de almas, serán arrastradas de una vez, consumidas como la chispa final que enciende la vida de esta entidad cósmica. Siento mi propia mente deshaciéndose. Mis pensamientos ya no son míos. Los recuerdos de la infancia se mezclan con visiones del vacío. La voz de Elena se confunde con el susurro de la larva. Sueño despierto con el momento del nacimiento, y es una belleza aterradora, una gloria que nos aniquilará. Será la única cosa que jamás conoceremos completamente, pues seremos parte de ella, combustible quemado para dar luz a una nueva estrella en el firmamento de otra realidad.
Elena está en el techo nuevamente. La llamo, pero no responde. Su cuerpo está allí, pero ella se ha ido. Lucas duerme, y su sueño es agitado. Sus pequeños miembros se contraen como si estuviera nadando en el vacío. Miro mis manos, y por un momento, veo a través de ellas. Veo las estrellas brillando. Mi carne es una ilusión, mi conciencia es un préstamo. Escribo estas últimas palabras con una calma que no comprendo. El terror se ha ido, reemplazado por una resignación cósmica. No hay a dónde correr, no hay cómo luchar. Somos granos de arena en una playa que está siendo barrida por la marea galáctica. La larva estelar soñó, y nosotros fuimos su sueño. Ahora, ella despierta, y nuestro sueño llega a su fin. Cuando mires al cielo esta noche, y veas las estrellas fijas e inmutables, recuerda esta historia. Recuerda que la realidad es una cáscara delgada, y debajo de ella hay un océano de oscuridad donde cosas antiguas duermen y sueñan. Y tal vez, solo tal vez, sientas una punzada de reconocimiento, un hilo de memoria que no es tuyo. Porque ella está allí, siempre lo ha estado, y sus sueños son los hilos que tejen la red de todas nuestras vidas. La larva llama, y eventualmente, todos responderemos. Es el fin, y siempre lo ha sido.